Les saludo en el nombre de Jesucristo. Soy Daniel Miranda y estoy muy contento de poder una vez más presentarles este programa Me Gustaría Saber. Y como siempre tenemos a la presencia aquí de dos hombres de Dios respetados y de mucha experiencia en la palabra del Señor, el pastor Manrique a mi izquierda, que viene de la Iglesia Hispana de Oakland. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, apreciado pastor Daniel Miranda. Y también a nuestro querido pastor Bor. Siempre es un placer. Yo me siento muy privilegiado de estar al lado de estos dos grandes hombres porque soy el de menos experiencia aquí, pero aprendo mucho de sus aportes y del conocimiento que el Señor les ha dado. Amén. Así que si ustedes desean seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios, si hay alguna pregunta que tengan, sea de la Biblia, sea alguna pregunta en cuanto a la experiencia cristiana, puede escribirnos a nuestro correo tv@zoomtv.org. Voy a repetir una vez más, tv@zoomtv.org. Tenemos unas preguntas fascinantes para el día de hoy. Esperamos poder cubrir al menos 2 o 3 preguntas. Vamos a ver cómo nos ayuda el tiempo para eso. Amén. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. La sierva del Señor dice, no podemos abrir las Sagradas Escrituras sin antes orar. Amén. Pastor Manrique, dirígenos en oración, por favor. Oramos, querido Padre, gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de aprender cada día más de ti. Amén. A través de tu santa palabra. Amén. Y Señor, es imposible que podamos crecer espiritualmente si tu Espíritu Santo no nos guía, no nos orienta, no nos muestra, no nos revela cosas maravillosas que tu palabra tiene. Y te pedimos ahora que tu Espíritu Santo se posesione de nuestras mentes, los que estamos aquí en el panel, pero también de cada uno de los que está escuchando este programa. Que tú puedas ampliar el entendimiento y que haya comprensión clara, Señor, de estas verdades maravillosas. Amén. Límpianos de todo mal, de toda maldad y ayúdanos a estar enfocados siempre en ti desde ahora y para siempre. En Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Muy bien, hemos recibido 2 preguntas que están relacionadas. Voy a leer las preguntas. Una es de nuestro hermano Pablo Doroteo Márquez. La otra pregunta viene de nuestro hermano Guillermo Barahona. Prácticamente estas 2 preguntas tienen que ver acerca de los judaizantes. Y un punto específico es hablar del nombre de Dios. Nuestro hermano Guillermo pregunta que si le faltamos respeto a Dios cuando no lo llamamos por su nombre original, sino le llamamos Dios. Y nuestro hermano Pablo nos pregunta por qué hay personas que pretenden cambiar el orden de las cosas, como por ejemplo nuestro nuevo nombre, el nombre de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, todo esto tiene que ver con las prácticas judías o judaizantes. Así que hablemos un poquito en cuanto a esto. ¿Qué en cuanto al nombre de Dios, las prácticas judías, qué relación tienen para nosotros hoy como cristianos? Bueno, muy bien. Sí, yo veo un grupo de personas, diferentes grupos de personas en el mundo que ahora están muy entusiasmados para poder que adquiramos algunas de las tradiciones judías del pasado. Y entonces veo que están enseñando que a Dios hay que llamarlo o Elohim, que si nos referimos a Jesús pues hay que decir Yeshua, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces se crea alguna confusión, alguna inquietud entre las personas. Wow, ¿será que yo no estoy usando los nombres correctos para Dios? Yo le digo Dios. Y entonces se dice, por ejemplo, el Dios que ustedes llaman Dios lo están trayendo desde el idioma griego. Y ese Dios es Teos, y ese Teos se dice Zeus, y toda esa cantidad de cosas que genera confusión entre la gente. Correcto. Y Zeus pues era un dios de los griegos, el dios de los dioses o el dios principal. Entonces la gente dice, entonces ¿será que cuando yo digo Dios estoy hablando a un dios pagano o me estoy refiriendo irrespetuosamente a Dios? Ok. Bueno, la respuesta que quiero compartir pues es sencilla y de simple lógica. El nombre de Dios pues se ha conocido a través de toda la historia desde Adán y Eva, porque ¿cómo se iban a comunicar Adán y Eva con su Padre Creador si era que no tenían nombre? Pero hay un momento en la historia, después del diluvio, cuando la maldad comenzó a multiplicarse y el Señor decide en la Torre de Babel establecer las lenguas, los dialectos.
Y entonces fue la manera para poder parar la construcción y eso da como resultado la cantidad de lenguas y dialectos que tenemos hoy en el mundo. Lo interesante es que me di a la tarea de buscar el nombre de Dios en los diferentes idiomas y casi en todas partes es igual. Cada país tiene un nombre diferente, tiene una manera de decirlo diferente, una manera de pronunciarlo diferente, tiene una manera de escribirlo diferente. Eso quiere decir que cuando las lenguas se dividieron, esas personas que ya conocían el concepto de Dios, ahora se llevan en su propio idioma, pues ese término Dios, que Dios mismo había puesto en cada idioma que Él creó. Hoy la gente en diferentes idiomas pues llama a Dios. Nosotros en el español decimos Dios, en inglés God, y así sucesivamente si vamos al hebreo, Zeus, al griego, perdón, Zeus. Entonces, yo no creo que nos tengan que imponer a nadie la manera de tener que llamar a Dios porque ya como Dios, como lo llamen todos los idiomas, pues Dios acepta eso. Y quizá voy a poner un ejemplo sencillo para ilustrarlo, ¿no? Charles en inglés, Carlos en español. Correcto. Steve en inglés, Esteban en español, ¿no? Y así podemos decir Miguel en español, Michael en el inglés. Y así podría decir. Y las personas en cada idioma llaman de acuerdo a su idioma. Por eso yo no veo ningún problema que Dios que creó las lenguas podamos llamarlo a Él desde nuestro idioma de esa forma. Stefano en italiano. Estefano, gracias. Estefano. Ahora, Buongiorno. hago una aclaración y creo que las personas que hacen esta pregunta o personas que están confundidas con eso tienen una buena motivación porque no quieren ofender a Dios. Sí, correcto. No quieren tomar el nombre de Dios en vano, pero a la vez el enemigo puede tomar ventaja de este deseo sincero en no ofender a Dios y también crear confusión en la mente de ellos y por eso creemos que esta pregunta es muy importante. Otra cosa importante es que Dios tiene muchos nombres en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, El Shaddai es un nombre de Dios. Desde luego. El Yon, Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth. Y cada nombre denota un aspecto de su carácter. Por ejemplo, Yahweh Sabaoth significa Jehová de los ejércitos. Yahvé Jireh significa Jehová proveerá, porque está en Génesis el capítulo 22. Así que, ¿cuál de esos nombres es el que debemos usar? Bueno, en realidad aparecen muchos y yo creo que es apropiado usar cualquiera de ellos. Correcto. Dependiendo del énfasis que queremos dar sobre el carácter de Dios. En realidad, Dios mismo dijo cuál es su nombre. En Éxodo 3:13 dice, correcto. dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Tal vez el nombre predilecto de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová o Yahvé. Ese es el que se usa repetidas veces en el Antiguo Testamento y tiene relación con el hecho de que Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Es el gran yo soy, que vive en un eterno presente. Así es. Correcto. Creo que es el consejo de Pablo a Timoteo, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Sería muy importante traerlo a esta discusión. El apóstol Pablo dice acá, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Quizá quiero resaltar aquí eso de no discutir en cuanto a palabras. A ver, Jesús dijo, llegará el tiempo cuando los que le adoren adorarán en espíritu y en verdad. Y sí, entendemos que los nombres son importantes, tienen un significado, como decía el pastor Bor. Pero más allá del simple nombre está el carácter de Cristo, de Dios, lo que es Él, lo que Dios desea que imitemos de Él. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe buscar ansiosamente, ir más allá de una gramática, de un idioma en cuanto a
el sintaxis o la definición de una palabra, ir más allá de eso e ir a lo que es importante en cuanto al nombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los nombres en la Biblia denotan el carácter de la persona. Mis padres me pusieron a mí el nombre Esteban Pablo. O sea que yo tengo el nombre del mártir y el martirizador en uno. En uno. ¿Por qué mis padres me pusieron ese nombre? ¿Porque les pareció bonito Esteban y les pareció bonito Pablo? No, porque muchas veces ellos me dijeron que ellos querían que yo tuviera la fe constante, estar dispuesto a morir por Jesús, como Amén. Esteban, y que fuera un predicador del Evangelio como el apóstol Pablo. Amén. Querían que yo manifestara el carácter de las personas que llevaban esos dos nombres. Por eso podemos usar muchos nombres de Dios y cada nombre denota cierta característica que tiene Dios en su persona. Amén. Yo pienso que con eso estamos dejando claro entonces que no hay problema en llamar a Dios desde cualquier idioma con el nombre que recibe en ese idioma. Tampoco tenemos ninguna dificultad con la variedad de nombres que hay, que podemos usar esa variedad de nombres, aunque están en el idioma original, lo podemos usar en nuestro propio idioma también, y Dios lo va a entender. Pero es bueno también tener claro que cada nombre tiene un propósito especial para revelar una faceta del carácter de Dios. Bueno, yo pienso que Correcto. este punto ha quedado claro para la primera respuesta. Correcto. Ahora, hablando un poco y volviendo a la pregunta original en cuanto a los judaizantes, no solamente el nombre de Dios, sino en general las prácticas judaizantes para nosotros los cristianos hoy, ¿qué lugar tienen? Cuando hablamos de prácticas judaizantes es que alguien quiere que, o alguien predica que debemos vivir la vida religiosa como la vivieron los judíos en los tiempos bíblicos. Entonces, ese judaizar implicaría elementos de ceremonias, como por ejemplo la circuncisión, como por ejemplo el comer cierto tipo de alimentos, como por ejemplo el celebrar ciertas fiestas judías, como por ejemplo el tomar cierto tipo de bebidas, que todos son elementos que aunque el Antiguo Testamento presenta para que el pueblo de Israel pudiera practicar, muchos de ellos, un buen número de ellos, se cumplieron en la persona y la realidad de Cristo Jesús y que ya no son necesarias guardarlas. Yo veo constantemente al apóstol Pablo en las cartas y en sus epístolas diciéndole a la gente que no es necesario de que hagan esas prácticas, ni que guarden esas ceremonias, ni que guarden esos días que eran religiosos para los judíos, ni que se sientan juzgados por eso, porque lo que está haciendo y lo que está intentando Pablo hacer es diciéndoles lo más importante es Cristo. Amén. Lo más importante no son esas ceremonias que guardaba el pueblo de Israel, sino Cristo. Y yo quisiera quizás que me acompañaran a Gálatas. Vamos allá. Gálatas, el capítulo 2, y quiero que miremos dos versículos, el 14 y el 2. En el 14 quiero primero presentar, ¿será correcto judaizar? ¿Será correcto que nosotros le enseñemos a otros que tienen que vivir como los judíos de los tiempos bíblicos? Miremos qué dice Gálatas 2:14. Gálatas 2:14 nos dice, pero cuando vi, este es hablando Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, ese texto. Si ustedes notan el texto, aquí le está llamando la atención fuertemente el apóstol Pablo a Pedro y le está diciendo, mira Pedro, nosotros ya hemos hecho acuerdos antes. Incluso ahí podríamos llevarlos hasta el concilio de Jerusalén de Hechos 15, donde ya se habían hecho acuerdos antes de que, que los gentiles no teníamos que obligarlos a circuncidarse, no teníamos que obligarlos a tener las prácticas judías, que lo más importante al doctrinarlos y al compartirles el evangelio era que aceptaran a Cristo como el Señor. Y entonces ahí lo que Pablo está diciendo es, no quieras obligarlos a ellos a que practiquen esos ritos, a que practiquen esas ceremonias, ¿correcto? En otras palabras, desde la perspectiva de Pablo, no es correcto querer judaizar a los gentiles. Y de paso, nosotros no nacimos si tuviéramos que traer eso a nuestro contexto, nosotros no nacimos siendo
o naciendo en la nación judía. Nosotros seríamos, en ese contexto, gentiles. Correcto. Así que nosotros no estamos obligados a circuncidarnos y no estamos obligados a guardar la ceremonia, siguiendo, por supuesto, lo que Pablo plantea. Correcto. Ahora, mencionaste el concilio de Jerusalén. Correcto. Se relata en Hechos 15. Ajá. Y todo el asunto tenía que ver con la ley de Moisés y la circuncisión. Porque el versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, hicieron de la circuncisión un asunto de salvación. Y algunos hoy en día están diciendo que si no se celebran las fiestas judías, por ejemplo, la Pascua, el pan sin levadura, las primicias, el Pentecostés, etcétera, que si no celebramos esas fiestas, que entonces no podemos ser salvos. Lo hacen un asunto de salvación cuando esas fiestas se cumplieron ya en la obra de Cristo Jesús. Correcto. Así es. Y podemos ir un poco más allá, pastor. A veces eso de judaizar va tan lejos que se quiere que se cante en hebreo, que se quiere que se ore en hebreo, que se quiere que solo nos podamos dirigir a Dios en el idioma hebreo, cosa que va en contra de lo que Dios mismo ha establecido. Sí. Entonces, lo que tú decías, la intención es buena, pero el enemigo está usando esa intención para desviarnos de la palabra y de la realidad. Por eso quiero que miremos ahora el verso 16. Ya miramos Gálatas 2:14, ahora miremos el verso 16 para mirar la razón por la cual es inapropiado judaizar. ¿Cuál es esa razón? Gálatas 2:16. Adelante. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Wow. ¿Qué piensa, Pastor Bor? La expresión obras de la ley que menciona Pablo no son obras buenas. Por definición, cuando Pablo usa la expresión obras de la ley, son obras que hacemos para ganar la salvación. Porque a Pablo también habla de obras de amor. Esas son las que fluyen del corazón. Un versículo muy interesante que va en línea con ese está en Gálatas 5. Y el versículo también está tratando con la circuncisión, capítulo 5 y los versículos 1 al 4. Pastor Manrique, si usted quiere Claro leer que esos sí. versículos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nosotros... Ajá. Sí, la clave es los que por la ley quieren justificarse. Correcto. Esa es la clave. Así es. Ahora, algo que es importante aclarar aquí es que cuando hablamos de judaizar, no nos estamos refiriendo a, por ejemplo, el diezmo Sí. o el día sábado, o tampoco nos estamos refiriendo a las prácticas dietéticas y sanitarias Correcto. que Dios había dado al pueblo, a su pueblo, aún antes de la nación judía, por la misma razón que esto no fue dado específicamente para los judíos. La ley de la cual el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado, es parte, es eterna. Así que esta ley Dios la dio a todo el ser humano, a todas las criaturas del universo. Las leyes de salud las vemos desde el Edén y Dios las ha adaptado a través de las épocas, en el diluvio y luego más adelante. Y también vemos el principio de la mayordomía desde el mismo Edén, desde el principio. Así que estos principios y estas leyes no tienen nada que ver con las prácticas judaizantes. Pastor Miranda tocó un excelente punto, Pastor Bor, un excelente punto, y es que es muy común escuchar personas que dicen, es que el diezmo es ley mosaica, es que el sábado es ley mosaica, es que eso de comer cierto tipo de carnes, eso es ley mosaica, pero
eso está en el mismo Edén. Y así está evidenciado. Cada uno, vemos en Génesis el capítulo 2, el versículo 1 y 2, hablando del sábado, ¿verdad? El sábado fue hecho de la misma creación. Vemos cómo Génesis 1:29 habla de la alimentación y los principios de salud, que era lo que los hombres debieran comer. Y vemos cómo el tema de la mayordomía, bueno, en este caso el tema del diezmo, comienza con Abraham. Y desde Abraham hasta Moisés, pues estamos hablando de un periodo de más de 400 años. Lo que quiero decir es que todo esto antecede algunas leyes mosaicas, pero cuando hablamos de leyes mosaicas, realmente lo que estamos hablando es de algunas ceremonias que apuntaban al Redentor y Salvador que vendría, a Cristo Jesús. Cuando hablamos de comer el Cordero Pascual rápidamente, el día en que Israel fue liberado, pues apuntaba al libertador que vendría y que nacería para poder dar libertad del pecado al mundo. Entonces, eso es bueno que hagamos claridad para que muchos nos sigan quizás en la confusión que se ha venido presentando con esto de querer hacer todo ley mosaica. Amén. Y si queremos judaizar con la Pascua, entonces vamos a tener que conseguir un cordero, sacrificarlo y poner la sangre en los postes y el dintel de la puerta. Y comer hierbas amargas. O sea, los que celebran la Pascua hoy en día excluyen el asunto del sacrificio, porque matar a un cordero y luego asarlo para comerlo entero, para comerlo, etcétera, no hacen eso, solamente cumplen el requisito parcialmente. Right. Pero ya Jesús dijo, yo soy la Pascua. Amén. El Cordero Pascual apuntaba hacia Jesús. Ahora, en cuanto al sábado, es interesante que en el Evangelio según San Juan varias veces usa la expresión, era una fiesta de los judíos. Era la Pascua de los judíos. Sí. Era la fiesta de tabernáculos de los judíos. Haciendo referencia a que eso estaba atrás. Sí, pero cuando se trata del sábado, Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. Hace una distinción. Entonces, el sábado no es el día de los judíos, es el día del Señor, porque Jesús dijo que era Señor del sábado. Amén. Bien, creo que la pregunta ha quedado más que clara, la respuesta ha quedado más que clara. En el tiempo que nos queda, voy a saltar una pregunta aquí, vamos a la siguiente, porque creo que nos alcanza un poco el tiempo y si no, seguiremos en el próximo programa. Tiene que ver con el rebautismo. Dos personas nos escribieron en cuanto al tema del rebautismo. Una es la hermana Nancy Peralta y también tenemos aquí, bueno, no está el nombre, dice mensaje a domicilio, nos escribe. Bueno, debe ser alguien que tiene ese nombre allí. Nos preguntan en cuanto a si el rebautismo es bíblico y cómo es un nuevo nacimiento, cuántas veces podemos volver a nacer. Así que en los minutitos que nos quedan hablemos del rebautismo. ¿Es bíblico el rebautismo? Sí, la palabra rebautismo no aparece en la Biblia. Decir rebautismo no. Pero sí aparece la palabra, sí aparece que alguien se bautiza más de una vez. Más de una vez. Sí. Eso sí aparece. Y entonces encontramos en Hechos 19, porque hay personas que se bautizan nuevamente, personas que todavía no habían creído en el Espíritu Santo, personas que no habían aceptado a Jesús, eran como unos 12 apóstoles. Allí lo encontramos en Hechos, el capítulo 19, el versículo 1 al 6. Quiere decir que desde esa perspectiva sí hay personas que se bautizan más de una vez, está claro. Pero ¿por qué se dice, por qué algunos dicen que no es necesario bautizarse más de una vez? Porque bueno, quizás se ha malinterpretado Efesios 4. Efesios un poco mal. Y se ha malinterpretado un solo bautismo, una sola fe. La razón, lo que está intentando decir el apóstol Pablo es que un bautismo en Cristo. Correcto. Aceptando a Cristo, que ese no era el que tenían aquellas personas, de Hechos, el capítulo 19, que tuvieron que bautizarse nuevamente. Entonces, sí creemos que una persona puede bautizarse más de una vez, pero también yo creo que nadie puede decir que se va a bautizar todas las veces que sea necesario, porque para eso fue instituida la ceremonia de la Cena del Señor, donde el lavamiento de los pies, donde nosotros limpiamos nuestra vida de pecado. Para los adventistas del séptimo día, y quizás muchos de los que nos están escuchando son adventistas del séptimo día, hay una cita del Espíritu de Profecía que aparece en el libro de Evangelismo, la página 275, y que habla acerca de que cuando una persona necesita una conversión nueva, debiera bautizarse nuevamente. Y esa cita dice así: la reconversión y el segundo bautismo de los adventistas del séptimo día, es el subtítulo, pero ¿qué escribió Elena White? El Señor pide una reforma decidida
Y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. La reconversión debe ocurrir entre los miembros para que como testigos de Dios puedan testificar del poder y la autoridad de la verdad que santifica el alma. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que sí existe la opción de que, o la hermana Huay está ratificando lo que sucede en Hechos, el capítulo 19, que existe la opción de que una persona pueda tomar un bautismo una vez más. Sí, a mí me gusta compararlo con esto. Hay el caso de personas que se van de la iglesia, abandonan la fe y son borrados de los libros. Sí, correcto. Luego quieren regresar. Deben rebautizarse. Y yo uso este ejemplo. Si, por ejemplo, yo me caso con cierta mujer y yo me divorcio, si quiero volver a vivir con ella, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volverme a casar. Correcto. ¿Verdad? De la misma manera, una persona que se ha divorciado de Jesús, si va a integrarse otra vez a Jesús, es necesario que haya una ceremonia bautismal, para que ratifique, matrimonial, para ratificar de que está regresando a Cristo. Ahora, hay otros casos, como por ejemplo, el bautismo significa dos cosas. Significa unión con Cristo y unión con su iglesia que enseña la verdad. Entonces hay personas que dicen, no, pero yo ya me bauticé en cierta iglesia y me uní con Cristo. Yo le digo, en realidad yo no puedo cuestionar de que ese bautismo haya sido un bautismo significativo y que se unió con Cristo, pero en ese bautismo no se unió con la iglesia que enseña la verdad. Entonces yo le digo, si se va a rebautizar para dar un testimonio público de que se va a integrar a la iglesia que enseña la verdad, aunque usted ya se bautizó y se integró a Cristo. Muy bien, claro. Bueno, excelente. Creo que también ha quedado claro. No sé si en los segundos que nos quedan quieren hacer algún comentario final en cuanto a esta pregunta. Yo lo que lo que me gustaría decir es que tengamos mucho cuidado y hay que ser cautelosos con el tema de que alguien abuse de esto de volverse a bautizar. Porque es posible que haya personas que quieran abusar de esto por diferentes razones. Se bautizan en una y otra iglesia para conseguir beneficios económicos, para conseguir... Así que seamos cuidadosos, pero que sí debe ser una evidencia de una nueva conversión. Así es. Se convierte en un juego a veces. Correcto. Y eso, y como pastores y líderes debemos ser muy cautelosos con eso. Claro. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Maravillosas respuestas. No olviden escribirnos a nuestro correo tv@zoomtv.org. Estaremos muy contentos en recibir sus preguntas para futuros programas. Dios te bendiga.